Que este sol de la tarde hoy es especial. Está un fundador de este equipo, don Andrés L. Mateo, embajador dominicano ante la UNESCO. Nos lo quitó la UNESCO. Abusador UNESCO del... no le digo un boche. No, déjalo así. Él dejó a Jovin en su lugar. Pero el alumno ha salido. Es una piraña, Andrés, lo que tú has dejado aquí. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya casi, digamos que es un desfile de siempre, como esa pasarela que cuando yo vengo aquí, vengo por aquí. Sí, y nos convoca siempre a una gustosa cena, ¿no? Donde Fafa. Así es. Esta vez me dejaron plantado ustedes todo el banquete que tenía. ¿Tú te acuerdas una vez que Fafa me invitó a un cerdo con arroz? ¿Tú te acuerdas, verdad? Nieve, como buena pasarela que él menciona, siempre trae también buenas modas teóricas. No, el maestro no se descuida en eso. Miren, ustedes saben que nosotros recibimos con una fiesta privada siempre al doctor Mateo. Siempre nos juntamos. Donde yo pongo la mayor parte de los gastos, lo asumo yo. No. Probablemente tú pones una buena parte de los chistes. Lo asumo yo. André, hablando en serio, 686,000 se quedaron de chicos durante la pandemia que no se inscribieron. ¿Qué impacto tiene eso? Pero eso es demoledor. Bueno, es una, digamos, situación general del sistema educativo universal, porque una de las características fundamentales ha sido eso, la deserción, la desarticulación de todos los sistemas educativos, no solo del de la República Dominicana, sino que la pandemia originó una transformación casi total del sistema educativo. Ahora en noviembre va a haber un encuentro de UNESCO en Nueva York sobre el estado de situación de los sistemas educativos después de la pandemia. Hubo una precumbre hace el mes pasado en París, a la que asistieron los técnicos, los especialistas, etcétera. Pero en noviembre casi todos los ministros de educación del mundo están convocados en Nueva York para tratar el tema, porque es un tema fundamental en este momento. Y tiene varias características particulares en términos de lo que constituye esta realidad contemporánea. Uno es la feminización de la deserción. No se sabe exactamente por qué. Leí reciente un estudio de la doctora Yanine, que es ADG de UNESCO, sobre el tema, pero no me parece que lo aborda del todo a partir de sus causales. El tema de la feminización de la deserción en este caso es muy agudo. Casi el 84% de las deserciones son femeninas, son de muchachas, de jóvenes, y ello implica muchos factores que están allí gravitando. Implica el rol de la mujer cuando hay este tipo de crisis a nivel mundial, cómo las mujeres desempeñan en el hogar un papel primordial, cómo son las que resuelven los problemas, las que administran los pocos fondos que puedan haber. Y en cambio los hombres toman otro tipo de frente de batalla en lo que respecta a la reproducción de la vida material. ¿Afecta igual la educación superior, Andrés? El caso de la educación superior está siendo estudiado, pero también obviamente ha habido deserción, ha habido desarticulación general de los sistemas, muchas variables que ahora el sistema educativo universal tiene que replantearse. Eso ocurre, y las instituciones mundiales como son la UNESCO y Naciones Unidas, en determinado momento han tenido que enfrentar situaciones como estas, sin pandemia. Por ejemplo, el tema de la cobertura. El tema de la cobertura escolar en el mundo fue un tema de primer orden hasta los años 70, hasta finales de los años 70. Y eso hacía que el énfasis, la inversión en los sistemas educativos
estaban destinados a la cobertura. Hoy día ya casi no se habla del tema de la cobertura. Se habla de optimización de la calidad, de algún tipo de oferta de propuestas teóricas psicopedagógicas para optimizar el producto final de un sistema educativo que no se mide más que por resultados. Es decir, los sistemas educativos no tienen otro tipo de manera de ser evaluados que no sea por los resultados. Por eso mucha gente se sorprende cuando organismos como PISA o como el CERLAL o como el Laboratorio de Estudios de la Situación de la Educación en el Mundo Americano ofrecen resultados de sus investigaciones y nosotros quedamos muy mal. Y a la Junta se pone la mano en la cabeza y dice cosas, pero lo cierto es que la educación solamente puede ser medida por resultados. Y los resultados de lo que ha ocurrido después de la pandemia son sencillamente catastróficos. Ahora, Andrés, el alto nivel de deserción de las mujeres, para mí, es la expresión de una tendencia actual en el desarrollo, donde la autonomía de las mujeres tiene cada vez más desarrollo. Porque la tendencia es la pasividad y a depender de lo que decidan los otros. Esta es una información que no corresponde a la crisis, que es excepcional, y por eso yo creo que estamos asistiendo a un desarrollo de la noción de autonomía de las mujeres que no tiene precedente también. Porque que se vayan 80 de cada 100 en esta crisis indican que tienen una participación en las iniciativas, que no consultan ni dependen, que es un buen indicador incluso en la conciencia femenina del mundo. Pero la tendencia antes de la pandemia era el incremento de la presencia femenina en las aulas en todos los niveles. Incluso, al revés de lo que pasa ahora. Exactamente. Bueno, eso existe. Todavía las mujeres son mayoría a nivel mundial. Pero el grueso de la deserción escolar en continentes como África, como América Latina, por ejemplo, también. Estamos hablando de deserción de niños, en este caso. No, y de todos los sistemas educativos. Porque en el caso de deserción se han incrementado. En el caso universitario, por ejemplo, en República Dominicana, es normal que prevalezca la deserción femenina, porque ocurre que la matrícula universitaria a nivel estudiantil es mayoritariamente femenina. Exacto. Claro. Aquí en República Dominicana de casi 3-1. Es decir, un macho por 3 estudiantes. Sí, a nivel mundial. Muchas veces yo he dicho en forma de chiste que si la tendencia seguía, los hombres tenían que adiestrarse para poner pañales y saber lavar en la casa. Porque la tendencia era mayoritariamente de la feminización de las universidades, de la educación superior. Sí, muy alta. En nuestro país es muy alta. Muy alta. Y la deserción, por eso quizás ha sido femenina, pero también adopta otro tipo de realidades que tienen que ver con la pandemia. La búsqueda de la reproducción de la vida material. Las mujeres tienen más papel que desempeñar cuando hay crisis de este tipo en la casa, en la administración de los fondos que entren a la casa, ayudar en la búsqueda de esa reproducción de la vida material. O sea, hay muchos factores, pero lo cierto es que es un dato concreto dentro de lo que los problemas de los sistemas educativos tienen en la pospandemia. Pero habría que ver si la deserción es porcentual o es absoluta, si es relativa o es absoluta. Porque si es por la cantidad que ha desertado, a partir de que se feminizó la inserción en la educación, son más las mujeres. Entonces tendría que ser más. Pero hay que ver si el % de deserción de las mujeres es mayor que el % de deserción de hombres. Muy superior. Y además el dato concreto es sobre los resultados. O sea, del resultado resultado general de deserción, el grueso mayoritario es de las mujeres. Por lo tanto, es un dato solamente porque todo el sistema educativo mundial ha quedado desarticulado. Ahora, Andrés, a propósito de eso, porque he hablado de desarticulación hasta a nivel del sistema de salud,
mundialmente. Claro. Mundial. Es decir, esta pandemia, asociado a los factores de crisis económica, ha puesto en evidencia muchas cosas de los sistemas políticos mundialmente. Entonces, se habla mucho de un antes y un después a partir de la pandemia, un antes y un después, y se habla continuamente. ¿Cómo tú ves ese después en el plano, por ejemplo, educativo y cultural en sentido general? ¿Cómo lo ves en cuanto a sus manifestaciones, que no sea solamente discurso? Bueno, yo creo que es bien difícil definirlo. Sí, es difícil, ¿no? Incluso leyendo a los pensadores contemporáneos más agudos, leer a Jung Han, por ejemplo, o a Habermas, o a cualquiera de los autores italianos que está trabajando el tema. Es bien difícil predecir, porque el mundo de hoy ya es un mundo completamente diferente. Es más, lo que llegó en términos de tecnología a los sistemas educativos, llegó para quedarse. Vale decir que muchas de las aplicaciones que se improvisaron para lograr salvar algo de los año escolar, no perderlo todo, era provisional, pero obviamente hoy día ya se sabe que va a haber que contar con estas tecnologías en lo sucesivo. Pero es bien difícil predecir qué puede ocurrir. En el encuentro que va a haber en Nueva York, en próximo noviembre, de los ministros de educación del mundo entero que van a estar allí, es un gran encuentro de Naciones Unidas que tuvo una precumbre allá en la UNESCO en París hace apenas 2 meses. En ese encuentro se van a revisar todo el estado de situación de los sistemas educativos mundiales. ¿Tú estarás presente ahí, Andrés? Yo estaré, porque yo soy parte del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y la UNESCO tiene... Es para que nos mantenga al día de ese proceso directamente llamando. Andrés. Porque es una novedad ese encuentro mundial sobre el problema de educación. Tú no puedes ir, estate quieto. Andrés, en un mundo donde la economía es esencialmente basada en un modelo de conocimiento, las nuevas economías, ciertamente que la educación y el ejemplo de la inserción de la mujer en este modelo educativo es una vía, digamos, para poder tomar atajos hacia un desarrollo más acelerado. Ahora bien, la pandemia se ha establecido, se ha modelado, se ha ponderado. ¿Qué tanto como sociedad nos puede, me refiero a Occidente, a todo el mundo, qué tanto nos puede retrasar hacia atrás? O sea, ¿qué tanto hemos perdido? ¿Qué tanto nos va a tomar siquiera volver a llegar a los estándares educativos prepandémicos y a lo que eso significa en el medio plazo productivo? Bueno, mucho. Algunos especialistas han considerado que eso va de 20 a 30 años. Es decir, ha habido un retraso real. La pandemia golpeó el sistema y hoy día el sistema no tiene una respuesta adecuada para recomponerse. Hay muchas teorías alrededor de la optimización de las ofertas de programas psicopedagógicos para sustentar una educación contemporánea. Pero eso sí es verdad que es un tema de discusión difícil de sostener, porque hay que ver lo que significan hoy día los medios de comunicación, porque hay que ver en qué medida los países más pobres se pueden incorporar a un ritmo de actualización que en el caso francés o norteamericano les resultaría muchísimo más fácil. Es bien difícil la situación del mundo en términos educativos, porque los temas de tradición que hicieron de la educación uno de las manifestaciones más rotundas de la desigualdad a nivel mundial están allí y se han agudizado con motivo de las pandemias. Yo creo que va a haber respuesta mucha, porque hay mucha tecnología y porque hay mucha disposición universal por tratar de recomponer un sistema educativo que sea efectivo. Porque cuando yo hablo de estos sistemas educativos, no hablo solo de lo que ocurre en países subdesarrollados. En los países desarrollados también estas crisis se están manifestando por diversos motivos, pero están allí latentes. Andrés. La regresión se medirá y habrá un tipo de respuesta alrededor de lo que puede ser la educación en el futuro, que tiene que ver con todo lo que la plataforma contemporánea ha ido generando. Hay que contar con los medios de comunicación, hay que contar con la tecnología,
con la infocracia. Es decir, hoy día tenemos un enorme problema. Vamos, tenemos que hacer una pausa. Sí, sí. Y entonces entramos con la infocracia, Okay. que es un tema interesante y muy moderno. Pero Ya tú en la UNESCO le vas a mandar saludos a Chocló. Espérate. Chocló para hablar de infocracia. No, Andrés, Espérate. tú en la UNESCO vas a compartirle un saludo a Chocló. No, pues ya tú. Salúdame, Chocló. Mira, tú sabes que está de cumpleaños un amigo de Chocló y nuestro domingo. ¿Quién? Uno querido de verdad. Javier Grano de Oro. Esos son una familia distinguida. Claro que sí. Mi amigo Javier Grano de Oro está de cumpleaños y lo felicitamos desde aquí. con mucho cariño. Inversiones. Andrés, pero ya en el programa se puede hablar de lo que es el bullying. Sí, no, lo habíamos prohibido. No, le prohibimos a Chocló, le prohibimos. No mencionar ese nombre aquí más. Andrés, yo sé que tú hablas del pensamiento de punta de estos tiempos, pero a ti no te hace falta. Coño, murió Leo Erasme. Ay, murió. Le murió Leo Erasme, sí, hombre. No. Sí. Amigo. Oye, Mira, no me digas. Ay, sí. Una tristeza grandísima. sí. Mira, pero después que tú te fuiste, tú no pensaste en Chocló ni toda esa pelusa. Oye, padre. pero no boicoteé la Tú vas a estar en los Campos Elíseos y dije Chocló. Coño, en París. Hasta el nombre es prosaico. Hasta el nombre es prosaico. Bafa. En Montmartre. ¿Cómo se llama el cementerio ese? Montmartre. Pero oye, no desperdiciemos este tiempo de relajo con este Oye, hombre. Andrés. Yo sabía que me iba a reír, por eso vine. Oye, Andrés, Tú conoces. Cuando nos fuimos a la pausa, tú ibas a entrar, Sí. a abordar la infocracia No, y yo su iba a vínculo con la decir, yo iba a educación. decir que el mundo de hoy es un mundo complejo, un mundo digitalizado, un mundo en el cual modelos educativos como el dominicano tienen que repensarse de manera muy profunda. Por ejemplo, en la República Dominicana no hay un solo sistema educativo. En el mundo entero, los sistemas educativos son únicos. Rigen tanto el sector público como el sector privado. En la República Dominicana hay un sistema educativo que tiene una estructura oficial para el sector público. Formal, y que el sector... Como si fueran dos repúblicas. Como si fueran dos repúblicas. Son dos Eso es por una sistemas. parte. No, y la otra, en la privada no es común, es también anarquizado el problema. El rol de entrada, por ejemplo, lo que se llaman los roles de entrada al sistema como profesor, no son de los mejores. Es decir, generalmente en otra época, aunque todavía sigue siendo así, quienes llegaban al sistema educativo eran los peores bachilleres. Mira, los primeros que se sorprendían cuando los resultados de PISA los señalaban como un país con un sistema educativo robusto y con un producto final bastante bien elaborado, eran los finlandeses, porque no se sustentaban en ninguna teoría psicopedagógica, porque no asumían ninguno de las vertientes que los currículum por competencia, derivados de BEF o no, o los que provenían de las viejas nociones normativas relativas a las consideraciones de una visión del currículum con unas determinadas horas presencia y un resultado posterior, no como en el currículo por competencia, que los resultados se prevén antes. Todas esas consideraciones en el mundo de los finlandeses no existían. ¿Quiénes entraban a los sistemas educativos en Finlandia? Los mejores bachilleres. ¿Por qué? Porque la sociedad le concede un papel de importancia al maestro, porque hay actores, que es la parte tercera de lo que ocurre en la República Dominicana que no existe. Aquí hay actores fundamentales que no se creen parte del problema de la educación dominicana. Los maestros de ADP. Ellos nunca se han considerado que... Yo he formado maestro toda mi vida. Trabajé 33 años en la UAS y sé lo que es la formación de maestros, sé la calidad de los que llegaban allí. Pero los maestros que han surgido de las aulas universitarias nuestras no asumen que son un factor fundamental, un actor del sistema
esencial, fundamental. Son la correa de transmisión de todo cambio a que se aspire, porque ningún sistema es superior a sus maestros. Ningún sistema puede ser superior a los maestros que lo integran. En consecuencia, tú no puedes tener un sistema que sean dos sistemas al mismo tiempo. Un sistema cuya conducta de entrada no te lleva a los mejores bachilleres a ser quienes desempeñen la función del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un sistema que no cumple la relación hora-presencia en el sector público, aunque en el sector privado, si tú le haces la sumatoria de los elementos extracurriculares, te vas a encontrar con que hay un sobrecumplimiento de las 1045 horas del currículo. Un sistema en el que un actor fundamental o dos actores fundamentales no se consideran parte del sistema. Ustedes no conocen, yo al menos no la he conocido nunca, una propuesta de regeneración del sistema educativo proveniente del gremio profesoral. Yo no la conozco. Pero el gremio profesoral es parte fundamental del problema educativo. Y por lo tanto tiene que repensarse a sí mismo y hay que pensar el sistema en sentido global para poder arribar. Pero es que los maestros los forma el mismo Estado, entonces son productos del mismo sistema, los No, pobres. Es como si fuera un círculo vicioso. Pero hay un Una problema. canibalización. Así como se ha tenido que hablar de la reformulación y reeducación de la policía, hay que hablar de los maestros. Aquí hay una ruptura entre las exigencias de la actualidad en la educación y la visión establecida con la rutina de los maestros. Exacto. Esta es una estructura pedagógica que no tiene capacidad para responder a la época, pero tiene el poder para imponer su camino. Entonces hay que plantear aquí la urgencia de la educación, ahora que está grabada, Andrés, pensando en que ese equipo no da para cumplir lo que tenemos que hacer finalmente, ahora. Andrés, ¿qué va a pasar entonces con nuestro modelo y sistema educativo? ¿Qué va a pasar? Porque nosotros no estamos frustrados, nosotros tenemos 20 años, 25 años, tú tienes 40 años luchando en esta vaina. Así como se consiguió el 4% a partir de una movilización social, aquí hay que hacer un pacto social por la educación. Así es. Hay que plantearse un pacto social de nuevo. Quizás se falló en los términos en que se pactó el 4%. ¿Por qué? Porque ha habido otro tipo de experiencia en el cual las movilizaciones sociales han originado mejoría para los sistemas educativos. Y en esas experiencias, la administración de los fondos que se asignan para la mejoría del sistema educativo no se deja exclusivamente en manos de los políticos. ¿Por qué de la estructura del sistema educativo fueron 3 candidatos presidenciales? Sí. ¿Por qué? Casi 4. Casi 4. ¿Por qué surgieron tantos candidatos presidenciales? Porque el ministerio más complejo que tiene la República Dominicana, el segundo cargo más complejo de este país, es el cargo de ministro de Educación, por el volumen de dinero que maneja y por lo que trata el sistema educativo. De eso mismo, por la importancia de lo que el más trata. importante problema. No, El y problema además más los importante. actores, son cientos de miles los actores. Claro. En las 32 provincias. Tú estás hablando de un ministerio que tiene representación real en todas las provincias, en Y el en país, todos en el los territorio distritos nacional, en municipales, todos sitios. Todos los montes. Y consecuencia es de por sí una tentación ser ministro de Educación, porque es un poco un principado aparte de... Y ahora más que es el mayor ingreso ministerial. Ahí voy. Nieve. Bueno, mira, como Nieve dijo que era lo último, no sé si es la última pregunta, pero no creo que debemos dejar pasar esta oportunidad para que Andrés nos hable de la situación que hay en el mundo. El tema de la guerra, tú que vives además en Europa por razones de trabajo, ¿cuál es tu visión? Y ahora que ese medio se acelera con el tema de Kosovo. Claro, y hay muchas posibilidades de que la guerra de Ucrania se intensifique, porque es una hipocresía decir que solo Ucrania contra los rusos. Casi todo el mundo europeo está involucrado, Norteamérica está involucrada. En realidad es una guerra que ha ayudado a la desarticulación que ya la pandemia había creado. Y hay que ver lo que se vive en Europa en términos de carestía del gas, de los comestibles, de las viviendas.
Es decir, en Europa la situación es muy difícil desde el punto de vista económico en este momento. Es una guerra que la invasión no tiene justificación, pero tiene explicación. Tú puedes discutir muchas cosas alrededor de ese proceso que llevó a la guerra. La disolución del bloque socialista y su caída planteó un pacto que fue concebido como una revisión de los acuerdos del año de 1946, cuando terminaron la Segunda Guerra Mundial. Y eso había funcionado hasta ahora. ¿Qué hay en el fondo de esta guerra? En el fondo de esta guerra hay una recomposición de las hegemonías a nivel mundial. Y lo que va a surgir de ahí son bloques diferentes. De ahí va a surgir el reconocimiento de China como una potencia mundial de niveles insospechados, porque uno no sabe a dónde puede llegar la pujanza económica de China. Lo que va a surgir de ahí es el reconocimiento de la India. Nosotros gozamos mucho con el embajador de la India ya en la UNESCO, porque cuando se habla de potencias emergentes y no se menciona a la India, él hace un señalamiento de todo lo que la India ha logrado y tiene, y su infraestructura industrial, pese a las enormes desigualdades en un país que, como todos sabemos, proviene de una historia en la que ha predominado las castas, y que por lo tanto ese tipo de estratificación no deja ver muchas veces el progreso social, porque todavía, tanto en la mentalidad como en lo que respecta a la redistribución de la riqueza, el sistema de castas es allí imponente. Entonces lo que hay frente a nosotros es una manera de mirar el mundo en proyección. Y el mundo en proyección lo que nos da es que hay un nuevo orden, que va a haber un nuevo orden a nivel mundial, y en Europa hay conciencia de eso. Porque si la guerra de Ucrania ha dejado al descubierto algo, es que el sistema de defensa europeo está en manos de los Estados Unidos. Y en consecuencia, cuando esta guerra termine o cuando llegue un momento en el que maduren las condiciones, también el sistema europeo se va a replantear su sistema de seguridad en términos militares, porque dependen íntegramente de los Estados Unidos, y en términos económicos, porque también el dólar le hace pagar una cuota al mundo europeo, que es una cuota que no se ve, como por ejemplo la que se extraía para poder financiar la guerra de Vietnam. Y existe en este momento. De modo que la guerra es eso. Hay una absoluta negación de la posibilidad del uso de la razón, porque la guerra no es más que eso. Y hay también las circunstancias de que Rusia tiene también colmillos atómicos, y por lo tanto no es cualquier guerra. Es impredecible lo que puede ocurrir allí. Gracias, Andrés. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Esta noche te vamos a agradar con un suculento menú de una cena que Domingo y yo hemos preparado en la casa de Fafa. Muchos sacrificios. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.